Aunque vamos a ver la palabra de Dios, no podemos olvidar a nuestro prójimo. Hemos hecho oración, pero vuelva a hacer oración por ese bebé Salomón, por esa mujer que esperaba ayer casarse y le murió su pareja en el terremoto, por aquellas personas que están en unas veredas que se les cayó su casa, como dijo un señor de ellos, dijo: la comida no ha faltado, dijo él, pero no tengo dónde entrar yo ni entrar mi casa. Así que usted cierre sus ojos ahí, dígale: Señor eterno, Dios bendito, hoy es un día diferente porque esta nación está de luto. Esta nación está impactada. Esta nación siente el dolor de nuestros compatriotas, donde quiera que ellos estén. Pedimos tu misericordia y que haya obra de salvación eterna y grande con ellos. A las familias que quedaron huérfanas, dolidas, impactadas, personas que perdieron toda una familia, te pedimos tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo visite allí y consuele y fortalezca y ayude. Y te pedimos por nosotros como iglesia de Cristo, para que seamos instrumentos útiles para predicar, para enseñar, para consolar, aún para ser dadivosos. Porque cuando nosotros tuvimos tribulaciones, tú aparejaste personas que nos extendieran la mano, que nos ayudaran, que nos hablaran, que nos consolaran, que nos guiaran, aun que nos dieran en nuestra necesidad. Y ahora estamos pidiendo por otros, por esta nación tan grandemente afectada en muchos lados. Le pido el favor que ubique en su Biblia el libro del profeta mayor Daniel, capítulo número 10. Daniel, capítulo número 10. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, haciéndolo en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y haciéndolo en el nombre del Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Daniel capítulo 10, libro del profeta Daniel capítulo 10, versículo 1, dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Título de esta enseñanza: grandes conflictos. Tome asiento, por favor, y ponga mucha atención. Porque si tú has venido hoy a la casa de Dios, es con el propósito de mostrarte a Dios. Es con el propósito de hacer una mejor conexión con Dios. Pero también si has venido a la casa de Dios, es para recibir algo de Dios. Y lo que Dios te da es su presencia. Y lo que Dios te da es su palabra. Y a través de su palabra, Dios te va a mostrar muchas cosas de tu propia vida ahora. Y si comenzó este título diciendo grandes conflictos, es porque Dios sabe que nuestra nación está en un grande conflicto. Y que tu vida tal vez tiene grandes conflictos. ¿De cuáles? Preguntará alguien. Tal vez familiares, tal vez económicos, tal vez sentimentales, tal vez espirituales.
Daniel capítulo 10 lo escribe un profeta que ya estaba anciano. Tal vez tenía 85 años en ese momento. Y a esa edad muchos esperarían morirse. Nada más que morirse, porque para esa edad para muchos no hay nada, porque no conocen a Dios y no conocen el plan eterno de Dios. Este hombre tuvo grandes conflictos. Si hay un secreto que él revela en todo, personal, en todos los 12 capítulos de su libro, es este: que él vivió grandes conflictos. Tuvo un gran conflicto cuando tenía 14 años. Seguramente le quitaron al papá y a la mamá, lo secuestraron, lo cautivaron, se lo llevaron para Babilonia. Lo castraron para hacerlo eunuco. Un primer gran conflicto personal, sentimental, familiar. Ya nunca más iba a abrazar a la mamá, nunca más iba a recibir un abrazo del papá de sus hermanos en una nación muy lejana. Y tuvo muchos conflictos así. Luego una amenaza seria porque le obligaron o le querían obligar a comer la comida del rey. Y se levantó un conflicto bajo amenaza de muerte. Este hombre no jugaba a ser profeta, siempre estuvo presente la muerte, la amenaza de muerte en la vida de él. Y luego bajo amenaza de muerte, si no comía la comida del rey. Pero aún así, Dios, él se refugió en Dios. Al grande conflicto que buscaba él, que la palabra era verdadera. Y así muchos conflictos de muerte, todos involucraban muerte. Que si no revelaban el sueño del rey Nabucodonosor, ese era un conflicto, morirían no solamente los magos y los sátrapas, sino él también y todo su grupo. Otro conflicto. El conflicto del horno de fuego donde fueron echados sus amigos, muerte otra vez. Pero oraron con la palabra verdadera y en cada conflicto aparecía Dios. Amén. Luego viene otro conflicto, lo echan al foso de los leones, acusado injustamente, muerte otra vez. El conflicto grande de este hombre y la palabra verdadera. Y Dios lo libra del foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué lo libra? Porque este hombre lo tenía claro, que aunque los conflictos fueran muy grandes, la palabra de Dios es verdadera. Y viene tal vez el último conflicto, en donde ve el traspaso de un reino a otro. Los babilonios son derrocados por este rey Ciro de Persia, el profetizado por Isaías, por este grupo. Y tiene un conflicto grande. Él tiene el conflicto por su pueblo. Tenía 85 años y sí le importaba el pueblo, y sí le importaba la nación, y sí le importaba que la gente entendiera que la palabra verdadera que se le había dado a ellos es que no iban a ser cautivos toda la vida. Amén. Que se abría una puerta. Y este conflicto espiritual. Y aparece Dios. Y aparecen los ángeles a ayudarlo. No se sabe si él después de esto partió. Pero lo que tú puedes pensar es que en todos los grandes conflictos, no eran conflictos menores de este hombre, la palabra era verdadera. Y lo sostenía. Y lo ayudaba. Y le daba la victoria. Pero no vamos a hablar ya de Daniel, sino de ti y de mí. Porque alguien preguntará o querrá pensar
Hoy estoy aquí por un terrible conflicto. En mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi salud. Yo quise decir los grandes, como un primer punto, conflictos de la vida. De la vida. Por favor, vaya al Salmo 51. Lo escribe el rey David. El Salmo 51. Aleluya. Dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está escribiendo el rey David. Está diciendo que en maldad fue formado allá cuando se unió el papá y la mamá, fue formado en maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces alguien preguntará, ¿o sea que los papás del rey David eran pecadores? No, seguramente no. Pero traían un pecado. El que trae toda la raza humana. El pecado original. Eso ya trae un conflicto en la vida. Ya trae conflictos de la vida, porque el pecado trae otra cantidad de cosas. Por eso es que nosotros oramos los bebés desde el vientre, los presentamos a Dios y los formamos. Por eso es que llamamos a las familias y les decimos muchas veces: esa situación que tienes en tu casa obedece a los pecados que hace 40, 30, 10, 20 generaciones se hicieron en tu casa. Y hasta que no dejes entrar a Jesús de Nazaret como Señor, como Salvador, como libertador, es imposible quitarse ese grande conflicto. Los grandes conflictos de la vida. Pero de la vida de un creyente se dividen en batallas internas y en luchas externas. Las batallas internas son contra la propia naturaleza humana. Tu carne, tu yo, tus pensamientos, lo que tú crees que no debe ser y lo que tú no crees que sí debe ser. Luchas externas frente a una sociedad con valores opuestos, con tensiones comunitarias. Dentro de la misma fe hay luchas externas. El pastor de Cali, Junior Astaiza, me decía el jueves con lágrimas quebrantado. Decía: es fuerte ver que Cali es la ciudad más dividida de Colombia. Dijo: aquí es fuerte. Está muy marcado, un grupo por uno y otro grupo por otro. Me decía: pero era tremendo ver frente a los escombros, frente a eso, que no importaba si era de un lado o de otro, sino que era la angustia de todos para tratar de sacar. Yo veía varones. Había mujeres, pero había varones allá, ¿no? Y digo: ¿será que los varones necesitan que Dios les estremezca la vida, les derrumbe y les mate y les mande un terremoto a sus vidas para que entiendan que pueden hacer algo grande por ellos, por la casa, por la obra de Dios? ¿Será que necesitan los varones un terremoto violento de parte de Dios para entender a lo que Dios los está llamando?
Estos retos ponen a prueba la madurez espiritual y la fidelidad de los principios bíblicos. Estos conflictos los permite Dios. Sí, con el conflicto que hoy tú llegaste aquí, te lo está permitiendo Dios para que despiertes, para que lo busques más a Él, para que llegues a la palabra verdadera. Hay un conflicto interno. Esto está estudiado por mucha gente, cristiana principalmente. La guerra entre el espíritu y la carne. O mejor, digámoslo, la guerra entre el deseo por el espíritu y el deseo por la carne. Dice la Biblia en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es Dios el que escribe a través de este hombre y dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu Santo de Dios. Yo le añado deseo, no está ahí, pero es como se interpreta. Y el deseo del Espíritu Santo de Dios, Gálatas 5, 17, es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay un conflicto interno, pero la palabra es verdadera. El deseo de obedecer a Dios choca de forma constante contra las tendencias egoístas del ser humano. Los deseos de la carne siempre les acompaña algo. El yo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo ser satisfacido, yo anhelo ese placer, yo anhelo esto, yo. Es la guerra entre el espíritu y la carne. Para los varones y para las varonas, porque aquí no hay excepción de personas. ¿Cuántos han sucumbido hoy y está en peligro la salvación de su alma? Porque en ese conflicto interno no trajeron la palabra verdadera. Trajeron el consejo del vecino. Trajeron el TikTok o el Instagram o lo que está de moda o las palabras de un cantante o la palabra de una cantante, aún de un predicador escandaloso, pero que nada tiene que ver con la palabra verdadera. Pero en un conflicto de esto lo que hay que traer es la palabra verdadera. Otro conflicto interno. El dominio del ego. Pablo escribió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Señor Jesucristo. Vencer el orgullo personal y el deseo de autosuficiencia es una tarea diaria para el creyente. Yo no sé si tú has pensado y has valorado que estás vivo por gracia divina hoy. No sé si te has detenido a mirar videos de esos tan tremendos
Y por lo menos ves en una o dos ocasiones, principalmente jóvenes, en unas hay un joven y detrás de él se derriba ese edificio y él sale con una cara de sonrisa nerviosa porque no sabe si reír, no sabe si llorar, no sabe si preguntar, no sabe, lo único que siente es un estruendo. Y yo creo que cuando él vio la imagen después dijo, uy, por un segundo me salvé de que ese edificio completo me cayera. Y hay unas niñas en una universidad, yo interpreto que ellas entran en pánico y el edificio es redondo y comienza a caerse grandes reforzamientos de concreto. Aquí sabemos, porque alguna vez nos tocó orar por una persona que perdió la vida, por una familia, por la persona que perdió la vida, que le cayó una matera desde una matera y lo mató. ¿Cuánto más un bloque de eso? Y se ve claramente los gritos de las chicas. Y bueno, los muchachos gritaban y hay una que queda y ella sale al segundo. Cae un bloque de esos. Dios lo quiso así. Y hay una madre que viene desde Estados Unidos a visitar a sus hijas, a su nieta. Y quiere entrar. Salió, alcanzó a salir, pero cuando entró se desplomó y ahí quedó. Misterios, sí. Soberanía de Dios, sí. Y en la soberanía de Dios hoy te ha permitido vivir. Y en la soberanía de Dios hoy te ha llamado. Y qué lindo que has venido para decirte que tu conflicto es grande. Para decirte, yo sé como Dios que tu conflicto es grande. Pero la palabra es verdadera. Vencer el ego es una lucha, es un conflicto grande. Es más, Dios se encarga de mandarnos y mandarnos cosas hasta que entendamos que una de las cosas que tenemos que quitar y eliminar es el ego, el yo quiero, a mí me parece, yo opino, no estoy de acuerdo, etc. Y otro conflicto interno tremendo es la tentación. Sí, hay muchas tentaciones sexuales, del habla, mentiras, chismes, críticas, sentimentales, traiciones, físicas. Ir a comer lo que le han dicho, no lo vuelva a comer más. La ira, la contienda, la amargura, los celos, el robo. Hay hombres que roban. Hay cristianos que roban. Roban. Se roban las vueltas. Se hacen los vivos. Se hacen los vivos. Hagámonos los vivos. Hay uno más vivo que todos los vivos, que lo ve todo. Roban la paz. Hay personas que tienen la tentación de volver a caer en ira, en contienda, en amargura, cuando Dios nos visita a cada momento y nos dice, limpia tu corazón. Limpia tu corazón para que puedas ver a Dios. Limpia tu corazón para que vuelva a nacer esa paz en tu corazón. Y alguien le preguntará, ¿y con qué limpio mi corazón, Señor? Con la palabra verdadera y con la presencia de Él. El conflicto externo básicamente está enmarcado en el mundo y la cultura. ¿Sabe qué me gustó a mí? Ver Valientes todavía. Y que hoy en el mundo entero hay valientes. Porque al fin sirvió algo de tanta filmadera de videos de la gente. ¿Qué? Me preguntará alguien. Ver en Pereira un hombre arrodillado en el andén, gritando a todo pulmón, Señor, Señor Padre nuestro, ten misericordia, Señor Dios mío, ten misericordia.
Unos obreros. Uf. En esas formaletas los que trabajan en construcción saben, o los que nos hemos trepado allá, esas formaletas no están del todo aseguradas. Porque hay que moverlas a veces, hay que nivelarlas, entonces no las aseguran del todo. Mientras nivelan bien para echar la plancha. Y ellos estaban en el labor del herraje, o sea, amarrando las columnas para poder fundir placa y columnas. Y usted comienza a ver el video. Primero un capataz decía, yo recibo capataces así, Dios mío. Que hombre les gritaba, calma, 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 niños. Pero hubo uno de esos que no se avergonzó y gritaba a todos, Señor, 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 ten misericordia. Para allá. La tentación, resistir los impulsos mundanos requiere autodisciplina y dependencia constante de la oración. Y en la iglesia enseñamos disciplina. Y no les gusta a muchos. Dicen, quiero tal iglesia que allá hace uno lo que hay tanto amor. No. Yo soy de los que creo que Jesús dijo, hay que orar con disciplina, hay que ayunar con disciplina, hay que buscar a Dios con disciplina. Hay que reprender al diablo disciplinadamente. Y una dependencia constante de oración. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces me alegraba en medio de todo ver estos testimonios que están dando la vuelta en el mundo entero y los traducen. De que en pleno terremoto hubo creyentes que levantaron su voz a clamarle a Dios. Hubo groseros también. Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo que se está moviendo en la cultura y en el mundo. Unos que les gusta las tinieblas, unos que les gusta la mentira, unos que les gusta el pecado y otros que decimos, aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Queremos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces hay un conflicto externo, el choque de valores. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué es lo valioso en tu vida? ¿Qué es lo valioso en tu casa? ¿Qué es lo valioso en tu hogar? Porque los principios del evangelio con mucha frecuencia contradicen las modas mundanas. Porque los principios del evangelio con mucha frecuencia contradicen la ética mundana. La ética mundana que dice, somos diversos, sí. Somos incluyentes, sí. Así estamos todos bien delante de Dios. No, porque es necesario que la persona se arrepienta y se convierta para estar bien delante de Dios. Y las prioridades de la sociedad moderna. ¿Cuál es la prioridad de la sociedad moderna? El dinero, lo material. Y todo ese mover vanidoso. ¿Cuántos conciertos harán al año en Colombia? La mayoría. Por alimentar la vanidad. ¿Cuántas modas? ¿Sabe que a mí el Señor me ha bendecido, gloria a Dios? Y entonces tengo mi ropa y me presionan a veces. Que esa camisa, yo, no señor. No es que hay que guardar el mundo. No comprar tanta ropa. Pero que tiene que verse elegante, gloria a Dios, el Señor me hace elegante ahí con la camisa viejita, pero no quiero entrar en la moda de vanidad. Compraré cuando sea necesario. Si mis zapatos están buenos, no han durado sino 10 años, ¿para qué voy a comprar otros? Todavía me sirven. ¿Acaso no dice la Biblia que no envejecía el vestido ni el calzado? Que alguien le dé la gloria a Dios, que alguien lo alabe y lo bendiga y lo exalte.
¿Cuál es tu prioridad, amado y amada? ¿Sabe qué? Permítame ser un poquito fuerte. No tengo morbo de esculcar cosas difíciles. Permítame. Oía un hermano, lo entrevista a un periodista de la trilliza sobreviviente. Y hablaba de su hermano, de su cuñada y del hermano de la cuñada, de las dos trillizas. Y le pregunta el periodista, dice, ella se salvó porque el apartamento era muy antiguo y cayó una puerta de madera de roble muy grande, hizo el famoso triángulo. Las otras dos niñas iban por la escalera y ahí se desplomó porque dicen que la escalera en un temblor es lo peor, que no se deben coger. Entonces el periodista le dice, ¿cómo era su hermano? Este hombre hasta el momento se había sostenido firme, pero ahí se le quebró la voz. Dijo, él era el alma de la casa. Él era el que le ponía alegría, él era el que nos reunía. Y yo pregunto, si fuésemos conscientes, si hubiese forma de saber que dicen, va a haber un terremoto en tal día, tal hora, no iríamos y le diríamos a nuestra familia, salga, por favor, ya, para que no mueran. Pues cuando predicamos a Cristo, debería ser algo parecido. Amén. E insistirles y persistirles que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Y que aunque hay conflictos terrenales grandes, el logro más grande es alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu prioridad? Yo pienso que con este terremoto Dios nos habló mucho. ¿Deberían cambiar las prioridades? Yo creo que sí. Conforme a la palabra verdadera, sí. No las prioridades conforme al mundo, ni a los hombres, ni a las mujeres, sino conforme a la palabra verdadera. Pero hay otro conflicto: la incomprensión y el rechazo. Todo esto es hecho por estudios de iglesias y sientan y ellos van escribiendo y después se reúnen. Mantener una postura firme en la fe cristiana puede generar distanciamiento con familiares, amigos o compañeros de trabajo. O todos los anteriores. También está la presión social. Adaptarse al entorno sin renunciar a las convicciones cristianas representa un reto constante de balance. ¿Por qué hablo de eso? Porque estas tres especialmente originan en muchos cristianos la depre. Porque como no pueden estar como la sociedad moderna, les da la depre o le da la ansiedad. Porque a veces lo rechazan por ser cristianos. Pero a Cristo lo rechazaron también. La presión social hace mucho daño. No te dejes presionar. ¿Me deja decir algo? ¿Me lo recibe sin ofenderse? Lo digo por mí. A mí qué me importa lo que el mundo piense de mí. A mí lo que me importa es lo que Cristo piense de mí. A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y vuelvo y le repito, a mí qué me importa lo que el mundo piense de mí. Y si hay alguien que su prioridad es la sociedad moderna, o si alguien se ha distanciado por causa de mis convicciones cristianas, o si alguien
en el entorno presiona, no me importa. Me importa lo que Dios piense de mí. Me importa lo que Cristo piense de mí. Y también hay un conflicto comunitario dentro de la sociedad. ¿No lo estamos viendo? Que yo voy por tal, que yo voy por este otro. Listo, no nos volvemos a hablar. Que a mí no me parece esto, que a mí sí me parece. Listo, no nos volvemos a tratar. Lo llaman diferencias de criterio y sucede en los trabajos. Que la jefa dice, mañana hay que pagar eso. Aunque hay plazo 2 días más. Y el auxiliar dice, no. Pero digo yo, si lo digo la jefa, lo dijo la jefa. Hay diferencia de criterio, los debates sobre tradiciones, sobre música, sobre liderazgo y aún sobre interpretaciones secundarias de la Biblia generan fricciones. Que si esto es permitido, que si esto otro no es permitido. Y hay gente tosuda, desafiante. Y a veces le dicen a uno, yo conozco Biblia, dijo una aquí, yo conozco Biblia también, pastor. Yo le dije con todo respeto, le dije, ay, mi amada hermana, a mí sí me falta conocer mucha Biblia todavía. No me voy a meter a debatir con su merced que conoce mucha Biblia, yo hasta ahora estoy empezando a estudiar. Sí, hay diferencias de criterio. Eso ha originado divorcios. Pero un criterio, un conflicto grande, una diferencia de criterio, sí, eso ha originado que hijos se vayan de la casa y mamás no los vuelvan a saludar ni a hablarles. Sucede. Esas diferencias de criterio han traído ruina a muchos hogares. Al uno le parece y al otro no. Y hay un conflicto grande también. La falta de perdón y tolerancia. Las ofensas personales. Entre hermanos. Entre esposos. Entre padres y hijos. Erosionan la unidad. La carne está contra el espíritu. Es la lucha diaria entre los deseos egoístas del yo y la guía de Dios. Pero hay otra cosa que también en el conflicto interno. La duda contra la fe. En los momentos de debilidad donde la confianza en las promesas divinas es probada por la realidad. Eso se lo voy a repetir. La duda y la fe están ahí, la una alrededor de la otra. Y en los momentos de debilidad, y tú estás aquí porque estás pasando, o muchos, tal vez no todos, pero muchos, un momento de debilidad. Y sabes que en medio de todo, el único que te ayuda en esa debilidad es el Dios de los cielos. Porque Él tiene la palabra verdadera. Acuérdate de este hombre que te describí. Primer conflicto, una separación violenta de sus padres y de su familia y violencia hacia él mismo en sus partes nobles para volverlo eunuco. Segundo conflicto, que si no se comía la comida del rey lo mataban. Superó el segundo conflicto. Tercer conflicto, que tenía que decirle el sueño al rey o si no lo mataban, pero tenía que recibir la revelación y darle la interpretación, y si no lo mataban. Superó el tercer conflicto. Cuarto conflicto, el horno de fuego, no por él pero sus amigos. Superado el cuarto conflicto.
Quinto conflicto, el foso de los leones. También lo echaron a que lo mataran los leones. Superado ese conflicto. Sexto conflicto, cuando en la noche de borrachera de los reyes con los instrumentos sagrados de Dios podían haberlo matado, pero él se sostuvo en Dios, dando la interpretación de la escritura que estaba siendo escrita en la pared. Superó el sexto conflicto. Y el séptimo casi no lo logra superar. Porque la gente no creía que la palabra era verdadera. Y que los 70 años profetizados por otro profeta se iban a cumplir. Momento de debilidad donde la confianza en las promesas divinas, en la palabra verdadera, es probada. ¿Por qué? Por la realidad. A veces no nos gusta. Pero Dios permite que nos explote la realidad al frente. Y ante la realidad es como un terremoto fuerte. Era tan impresionante ver en Pereira, no sé, unas chicas que se cogían unas a otras. Y era tan impresionante que ellas... Pues yo le estoy hablando de terremotos en la vida, donde explota la realidad. Pero Dios permite que explote la realidad no para ofenderte, no para dañarte, no para destruirte. Dios permite que explote tu realidad para que aprendas a buscar la palabra verdadera y a traerla a tu vida y hacerla una realidad. No podemos negar que en el conflicto exterior hay un conflicto espiritual. El diablo te busca como león rugiente a ver si te puede devorar. El diablo y los demonios y los que con ellos trabajan, brujos, brujas, hechiceros, satanistas, hacen maquinaciones a ver si por esa forma te hacen daño. ¿Por qué? Por ser hijo de Dios, por ser hija de Dios, no importa más. La guerra espiritual es una oposición activa de fuerzas oscuras y del opositor a la verdad de Dios. Hay un conflicto tremendo también externo, que es los ataques a la identidad. Eso es, la sociedad está diseñada, la cultura woke o woke, para ir en contra de todos los principios de identidad cristiana y de respeto a Dios. Y por eso presionan a través del Instagram, a través del TikTok, a través del YouTube, a través de todas esas redes, para que tú pierdas tu identidad. Tu identidad en el pasado era una. Bueno, hablo por mí, tal vez aquí no son todos así. ¿Cuál? Yo estaba muerto. En delitos y pecados estaba muerto. En las borracheras estaba muerto, en los pecados sexuales, en los pecados de inmundicia, estaba muerto. Pero vino Cristo y me dio vida, y vida en abundancia. Y me dijo: de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo que no es, escogí yo, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Y me dijo y te dice: sientes que te llamé, sientes que yo te busqué, pues creíste en mí y entregaste mi vida a mí, dice el Señor Jesús. Por tanto, eso te hace hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Un hijo de Dios o una hija de Dios? Que por creer en Jesucristo, Dios lo hizo hijo o hija. No pierdas tu identidad. Nuestra identidad no es de ser cristianos para ser bendecidos con una casa o con un lote
o con una cuenta corriente abundante, o con conocer países aquí y allá, o con negociar en oro o en esmeraldas. Eso se llama añadiduras. Tu identidad es que tú eres cristiano porque quieres pasar una eternidad allá con Dios. Yo le decía hoy a alguien que tuve un sueño hermoso, revelación, que estábamos buscando un lugar para como un campamento, algo, y empezamos a caminar, pero comienzan a cambiar y aparecen unos campos bellísimos. Yo nunca los he visto en la tierra, y unos bosques hermosísimos. Y nosotros llevábamos un pocotón de niños detrás, con varias personas, pero teníamos que encontrar ese lugar. Y luego veo un manantial hermoso, poderoso, pero el otro prado, el importante, estaba allá en el otro lado. Pero siento el impulso de Dios que me dice, lánzate, nada te va a pasar. Y cuando me lancé, al instante estuve ya en ese prado hermoso, un prado hermoso. Y había rocas ahí. Y había una mesa, y entonces estábamos mirando a los niños. Y ahí apareció la presencia de una persona que se fue. Muy bien vestida, de color azul, con una sonrisa muy hermosa. ¿Qué me habló Dios ahí? La vida eterna. Hay un conflicto social y comunitario. También las falsas doctrinas. ¿Le hago caso a este o no a este? Pero me gusta esa predicadora porque esa me promete novio, esa me promete apartamento, esa me promete carro. Es más, esa profeta dijo que yo iba a vivir en Miami ganándome $50,000 al mes. Me gusta esa profeta. Falsa doctrina. Porque un verdadero profeta o mujer, hombre, te va a decir, primero arrepiéntete, primero conviértete. Primero tienes que estar muy en paz con Dios. Si Él te da, gloria a Dios. Si no te da, gloria a Dios. Pero lo más hermoso ya te lo ha dado, que es Cristo Jesús de Nazaret, para que por medio de Él te salves. Y hay muchísimas falsas doctrinas. Que esto no se puede hacer, que esto sí se puede hacer, que de esto sí se puede tomar, que de esto no se puede tomar, que de esto sí se puede bailar, que así no se puede bailar, que de esto sí se puede comprar. Para eso Dios estableció una palabra verdadera. Volvemos a las relaciones con la iglesia. Desacuerdos, fricciones humanas entre hermanos en la fe, por diferencias de opinión o carácter. Yo tengo mi grupo en el sábado que me invitan a almorzar allá unas hermanas. Entonces comienza. ¿Qué vamos a almorzar? Es una plazoleta, comida es grande. ¿Qué vamos a almorzar aquí? Comienza otra. No, que allá. Y yo les digo, bueno, no vamos a pelear por eso, hermanas. Si es aquí o es allá, pero... Porque aún cosas como esas. Quiero usar el diablo para dañar la relación de comunión entre hermanos. Y el carácter. Tus conflictos grandes están asociados a tu carácter. Ay, pastor, la predicación iba como buena hasta que usted se me metió en el rancho. Sí, porque si es carácter muy explosivo, ahí va a haber conflicto. Si es carácter muy permisivo, ahí va a haber conflicto. Si es carácter muy melancólico, ahí va a haber conflicto. Y si es carácter muy chistín, todo risitas, todo gracias, nada de seriedad, ahí va a haber conflictos. Y tú tienes que aprender a poner tu carácter como el de Cristo, que no exceda lo que no deba exceder. Tu postura ante el mundo, el choque de valores, la prueba y rechazo.
Hay unos conflictos internos de también los que quiero hablar hoy. La duda personal. No saber qué hacer con el futuro o qué camino elegir. Pero la palabra verdadera te dice que confíes en Dios. La palabra verdadera te dice abandónate en Dios. Que Él te cuidará, que Él te guardará, que Él te librará. El miedo. Sentir temor a muchas cosas, a no caerle bien a otros, a fracasar en los proyectos, al futuro, a la muerte, a la enfermedad y culpa. La culpa es un conflicto tremendo, porque hay personas que están en el cristianismo hace 40 años y todavía tienen un sentimiento de culpa. Los hace pensar mucho en los errores del pasado y no poderse perdonar. ¿Sabe por qué el diablo es feliz colocándote culpa día y noche y no se lo permitas? Para que estés solo pensando en los errores del pasado y no te puedas perdonar a ti mismo en Cristo y decir, ya esto lo es oculto. Hay conflictos con los demás, principalmente son los de la familia. Peleas, divisiones, agresiones, división. Hay conflictos en el área del amor. Yo pienso que alguien me sonríe y dirá, ay, qué bonito, el pastor va a hablar del amor. Y yo anhelando un amor en mi vida. Pues ya lo tiene, se llama Jesucristo de Nazaret. Celos. Eso afecta al amor. Falta de comunicación. Falta de respeto entre la pareja. Una pareja se une. Hombre y mujer, aclaro. El diablo no me la hace. Y una pareja se une y de las cosas que piensan, bueno, vamos a tener tiempos de intimidad. Lo tiene el hombre y lo tiene la mujer. En el mundo dice, tenga esos tiempos de intimidad como le dé la gana. Disfrute y haga disfrutar sin límites. La palabra verdadera dice, no señor, aún en esos tiempos debe haber amor y respeto. Y no con uno y otro, una y otra. Amén, pastora. ¿Oyeron a la pastora? Que no se malinterprete que con una... ¿Qué está haciendo? Es que estoy buscando el verdadero amor, pastora. Y llevo el tercero que estoy probando y todavía no lo hallo. Yo voy a darme otra oportunidad, a ver. En el trabajo. Sí, en tu trabajo hay conflictos. Yo no le voy a preguntar, pero si preguntase cuántos de aquí estuvieron estresados esta semana, aparte del temblor, aparte del terremoto con el trabajo y que esto y que responda y que llene formatos y que llame y que atienda y que mire la hora y que no alcanzó, más de uno levantará la mano. Porque eso lo usa el enemigo para hacer daño. El dinero lo usa el diablo, un conflicto tremendo. Sí, porque usted y yo queremos estar bien. Yo quiero ser boyante, no se lo he negado al Señor. Yo quiero ser muy prosperado en todas las cosas y tener salud así como prospera el alma. Yo quiero que se cumpla esa palabra, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Digo, Señor, si es tan grande así, sobrará, será sobreabundante, abunda tanto que sobra. Pero sé que el enemigo puede crear conflictos ahí. Porque si bendice demasiado, la gente no va a estar pendiente sino del dinero. Y si bendice poco, también va a estar pendiente del dinero, porque ¿de dónde pago esa deuda? ¿De dónde? Es un conflicto. La salud. Sufrir enfermedades propias o de seres queridos. Eso es duro.
los que hemos acompañado seres queridos, lo digo por mi mamá, que una enfermedad va venciendo y va venciendo y va venciendo hasta que derrotó. Es un conflicto grande que después queda secuelas si no se sana en el Señor. Sí, porque vienen culpas, vienen sentimientos. Y los cambios también generan conflictos. Adaptarse a vivir en lugares nuevos, o perder empleos, o cambiar de empleo, o empezar una relación bajo cambios. Una relación matrimonial que se restaura tiene que seguir, pero ya bajo cambios. Aquí tiene que ser el Rey de la Gloria, Jesucristo. La palabra es verdadera. Yo puse la palabra de Dios sobre todo. No se afane que ya entramos a la parte final. Páguele a Dios que su casa tembló, pero no se cayó. Páguele a Dios que creo, si no me equivoco, que aquí nadie está lamentando ahorita un ser querido, a no ser que alguien tuviera un ser querido en Cali, o en Manizales, o en Pereira, o en Chocó. Génesis 1, la palabra de Dios sobre todo. Génesis 1, versículo 1 y 2. Como el tiempo ha ido pasando y no quiero que salga tan tarde, vamos a entrar a esta palabra, pero vamos a orar por esta palabra. Sí, amén. Sí, amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo muestra esta palabra a nuestro Dios como el creador? Hagámonos una pregunta, amados. ¿Lo que Dios crea es malo? No, porque Él es bueno. Todo lo que crea Dios es bueno. Entonces usted dice, en ese principio, lo que creó Dios, esos cielos y la tierra, ¿cómo tuvieron que ser? Buenos. Sin embargo, el versículo 2 dice, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacío. Y las tinieblas estaban, ¿qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces usted hace la relación. Bueno, si lo que Dios crea es bueno, ¿de dónde salió este desorden? ¿De dónde salió este vacío? ¿De dónde salieron las tinieblas? De un ser que no le gusta lo que Dios hace y no le gusta que Dios transmita lo bueno. ¿Y sabe qué es lo más bueno que a usted le ha pasado? Estar en Cristo Jesús. Es lo más bueno, créamelo. Yo espero que usted tenga su lote, su casa, construirla. Yo decía, Señor, yo le decía, yo quiero tener mi casa propia, pero evita llevarme a una torre de apartamentos, por favor, Dios de la gloria. Yo te bendigo, Señor, pero si se puede, que no sean una torre de apartamentos. Aunque bendigo a cada hermano y a cada hermana que le tocó en la torre de apartamentos. Entonces Dios creó para ti todo lo bueno. Aún siendo malos, nos amó. Y nos dio lo más grande, su unigénito Hijo, para que creyésemos en Él y fuésemos hijos de Dios. Sin embargo, vino el conflicto. ¿Cuál conflicto? El que viene a desordenar, a traer vacío y a llenar de tinieblas. Pero aquí hay una esperanza que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es una ley de la Biblia tremenda, ¿no? Cuando el diablo se mueve, el Espíritu Santo de Dios también se mueve. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, ¿quién cree que se mueve también? Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y más adelante dice, y dijo Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra verdadera es la palabra de Dios para transformar.
Quitó las tinieblas y les puso luz. Quitó el vacío y lo llenó de producción de cosas buenas. Quitó el desorden y puso orden. Separó lo que tenía que separar, puso en orden todo. La palabra de Dios tiene poder para hacer renovar nuestra vida interior. Si el conflicto es interior, dice la Biblia, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso está en Romanos 12:2 para que la vea. Y yo le digo a usted que tiene ya su entendimiento, ¿qué es lo que le llega a su entendimiento o le debería llegar? La palabra de Dios. No los TikToks, ni los Instagram, ni las canciones antiguas, depresivas. Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabe que la palabra de Dios hace aparecer ese milagro tan necesitado? ¿Cuántos necesitan un milagro? En San Mateo 17:27 dice: sin embargo, para no ofenderles al imperio romano y a los que pedían los impuestos, le dice el Señor Jesús a Pedro, porque el Pedro para él era tan importante la plata y los impuestos. Ese era un comerciante nato. Pague impuestos, recoja, haga caja. ¿Cuántos pescados pescamos hoy? ¿Cuántos se vendieron? ¿Cuánto se va en la reparación de las redes? ¿Cuánto se va en la reparación de los barcos? ¿Cuánto nos quedó? ¿Cuánto hay que pagarle a Mateo era el que recolectaba? ¿Cuánto hay que darle a Juan, a Andrés? ¿Cuánto hay que darle a Jacobo? Mañana pescaba. Él estaba pendiente de eso. Por eso le dijo al Señor, nos conviene hacer una terraza. Lo dio transfigurado. Dijo, uy, aquí está la fuente de ingreso. La gente va a venir de lejos a ver al transfigurado en una terraza. Entonces se afana porque se entera y le dice, no, oiga, don Pedro, pague usted el impuesto, el suyo y el de su maestro. Dice que para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Voy a contarles un secreto. A veces le preguntan a uno, pastor, ¿cómo hago yo para saber si esto es así, si esto no es así? Veo un hombre y, yo quisiera que fuera mi novio. ¿Y cómo es ese hombre? Mide 1.95, tiene las patillas hasta aquí, tiene los ojos color miel, hermosísimo. ¿Qué hago? Le digo, ve al mar y echa el anzuelo. Y lo primero que te diga Dios va a ser la respuesta. Y si esa mujer se va ilusionada, ay, tan grandote, tan chuscotote. Y va y echa el anzuelo. Y el Señor le dice, no. Porque me dice que el primer pez, ese es el que está hablando Dios. No que esperar al segundo, ni el tercero, ni el... Me enseñó una tremenda sierva de Dios. Eso primero que te pone Dios en el corazón, eso es. Porque Dios sabe que después va a hablar el diablo y van a hablar los hombres. Pero hay que ir al mar. No se puede hacer, hay que ir al mar en obediencia. Hay que ir a la oración. Hay que ir al ayuno. Para que Dios hable ahí esa primera cosa. Tómalo y al abrirle la boca, Dios le está dando palabra, hallarás un estatero, una moneda. Tómalo y dáselo por mí, por ti. Tómalo y paga tus deudas. Y si alguien lo quiere recibir, te dice Dios, tómalo y paga tus deudas. Y para sostenernos, la palabra de Dios para sostenernos en la promesa de la vida eterna. El San Juan 6:66. Yo me alegro tanto que haya nubes. Yo le dije, Señor, llévale la contraria a todos estos sabios ateos. Y haz aparecer, Dios, la lluvia temprana y la tardía sobre esta nación. San Juan 6:66, que
no es casualidad que sea el 666. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos que y ya no andaban con él. Si alguien te pregunta, pastor, ¿qué significa el 666? Dile, aquí le tengo una respuesta. Que el diablo quiere que usted saque su naturaleza carnal, pecaminosa, para volverse atrás y ya no querer andar con Cristo. Eso significa el 666 de aquí. Pero el 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, en esas debilidades, él se aparece y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te quieres ir? ¿Quieres pagar con venganza? ¿Quieres pagar con odio? ¿Quieres irte a lo más lejos? Como Jonás. Pero este hombre, que yo soy de los que creo, versículo 68, ahí se ganó el premio de ser el escogido. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No solo una palabra, palabras de vida eterna. Y hoy Dios te está dando palabras de vida eterna. Como el tiempo ha venido pasando, quiero saber quién tiene grandes conflictos ahorita, que se ponga en pie. Gloria a Dios. Y como el tiempo ha venido pasando, ven aquí al frente. ¿Dónde está el ayudador aquí de audiovisuales? El que crea que hay una palabra verdadera para salir de ese conflicto. Voy a resumírselo así. El que tenga ahorita episodios de tinieblas, de desorden y de vacío, pase aquí al frente. Así es. Así es. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso no lo haces para mí. Lo haces para Dios. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Le dijo la intensivista a la pastora Doris Sandoval. En pocas palabras le dijo, su esposo, o sea, este siervo, en 24 horas está muerto porque no aguanta más de ahí. El conflicto era grande e involucró a ese señor allá que se nos volvió canoso, pero sigue siendo simpaticón, llamado Gustavo Jiménez. ¿Cuántos dicen amén? Lo involucró porque lo llamó a las 3 de la mañana, ya usted. ¿Cómo los involucraría? Porque el conflicto era ¿qué? Grande. Pero de ellos sale una palabra verdadera. Y de ellos sale una palabra verdadera, Dios lo usa y dice, ¿sabe cuál es la palabra verdadera que me da Dios, pastora? Que Él pasará al otro lado. Y yo en mis últimas 24 horas. Y ella, aunque el conflicto era grande, de muerte, de viudez, se sostuvo en ¿qué? En la palabra verdadera. Y aquí estoy. Cuando Salomón, me acordé del bebé Salomón allá en Cali, me salieron mis lágrimas. Yo no sé si lo conozca o no, pero voy a orar por ese Salomón allá. Cuando estire sus manitos. Porque ellos estiran sus manitos porque quieren tocar a la mamá. No que de ahí tomaron el seno. Entonces ellos aprenden. ¿No ha visto que los bebés tocan los senos de las mamás? Están aprendiendo a hacer su... Cuando ella quiera estirar, ese bebé estire y él sepa, dijo, esta no es la que yo toqué. Y el conflicto era grande. Ya había un decreto médico
y bendecimos los médicos. Ellos obedecen lo que ven. Y había un decreto médico, un daño, pero hubo una palabra verdadera que quitó esas tinieblas, ese desorden y ese vacío. Y usted lo ve por ahí. Lo ve por ahí, chistín miquín, les digo yo. Y entra a la oficina como Salomón por su casa. A su mercecita había un conflicto grande con la masa aquí. Y le dijeron hay harta posibilidad de morirse. Hay harta posibilidad porque eso le tiene atrapado una arteria ahí y operar ahí es dificilísimo. Pero nos fuimos a la palabra verdadera, donde le dijimos a Dios que Él podía hacer esa obra, que cosas inescrutables, que cosas grandes hizo. Y oh, sorpresa, cuando llega a la cirugía y después sale y el médico le dice, es como si alguien hubiera partido antes el tumor en dos. Lo hizo porque se creyó en la palabra verdadera. Pero la palabra verdadera la da Dios, no para que otra vez volvamos a las tinieblas. No para que otra vez querramos el desorden en nuestras vidas. No para que otra vez querremos estar vacíos en nuestras vidas. Y así mencionaría muchos. Hay una que ya se iba a lanzar de un puente. Sí, ya se iba a lanzar. Alcanzó a estar ahí. Se iba a lanzar de un puente, sí, ¿como para qué? ¿Para asustar a los camioneros? No. Para quitarse la vida. Pero alguien se agarró de la palabra verdadera. Dijo, Señor, ella es escogida tuya. Repréndele a la distancia esas ideas. Es la muerte que trae el diablo, pero Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y ella misma dice que oyó una voz allá. ¿Fue la voz de la pastora? ¿Fue o qué fue? Que la oyó. Fue lo que usó Dios. La palabra verdadera. O sea, oyó la voz de la pastora sin estar. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Dile al Señor ahí cuál es tu conflicto o tus conflictos. Para eso has pasado al frente. Y si tú quieres decirle, tengo grandes conflictos de la vida. Y tengo grandes conflictos en la vida. No lo quiero ocultar, Dios. No quiero ocultarte eso, aunque tú lo sabes todo. Señor, pero tú me dices hoy por tu palabra que aunque hay grandes conflictos, hay una palabra verdadera. Y el cielo y la tierra han pasado, pero tu palabra no ha pasado ni pasará. ¿Cuál es tu conflicto? Interno, externo, de ambos. Tu lucha entre el espíritu y la carne. Te falta dominar el ego y por eso las explosiones de ira o de depresión o de melancolía. La tentación. Caer en tentación una y otra vez cuando Dios te ha dicho, no caigas en tentación. Ni de hablar, ni de criticar, ni con tu cuerpo, ni con tu lengua, ni con tu mente. ¿Cuál es tu conflicto externo? En tu casa, por llevar los principios del evangelio, no te aceptan que contradigas las modas del mundo. Tal vez te rechazan. Tal vez eres un incomprendido por mantenerte firme. Tal vez hay presión social en tu entorno, que porque eres la religiosa, que porque eres la fanática, que porque eres la extremista. Tal vez ha faltado perdón. Dile al Señor, no sé si me ha faltado perdonar y tolerar más. Si sabes que muchas veces en tu vida te has sumergido en un mar de tormentas a causa de la duda y de la fe, es decir, de la falta de fe, dile, estoy débil, Señor.
Me falta confiar más en tus promesas, porque la realidad, ¿cuál es tu realidad? Habla con el Señor. Dile, mi realidad es esta. Este momento es tan importante que hables con el Señor, y si eres una madre, diga, mire, mi realidad es esta, Señor. No veo a mis hijos caminando con Cristo como debería ser. Aunque tú lo sabes, tú quieres oírme la realidad de mi boca. Mi realidad es esta, Señor, no me siento bien. Me he sentido maltratada, humillada, traicionada, abandonada, lo que quieras, o abandonado. Esta es mi realidad. O inseguro, o insegura, o débil, o alguien le quiera decir, a mí se me cayó todo al piso, mi Señor, todo lo que pensé que había levantado se me cayó al piso. Esa es mi realidad, y yo sé que tú lo permitiste, Señor, no para humillarme, no para destruirme, sino para que yo vuelva a la palabra verdadera y la llame la palabra verdadera. ¿Cuál es tu guerra espiritual? Llegan espíritus que te quieren llevar a la depresión, al suicidio, a huir, a menospreciarte o a menospreciar a otros. ¿Cuál es ese conflicto grande? ¿Cuál es el conflicto en tu identidad? El diablo te hace sentir poca cosa, que no eres nada, ni nadie, ni para nadie. Pues quiero decirte que eres tan valiosa, tan valioso para Dios. Así los demás no te miren, así los demás no te digan nada. Él dio la vida por ti. Él derramó su preciosa sangre por ti. Si es la duda, díselo. Sí, Señor, no sé cómo seguir, pero espero que tú me ayudes. Si es el miedo, dile, sí, Señor, he tenido tiempos de miedo y he perdido cosas por el miedo y me he metido en cosas que no debía también por el miedo. Si es la culpa, renuncia a esa culpa. Es decir, yo sé que me equivoqué, yo sé que cometí el error más grave y traje consecuencias, pero no quiero que la culpa me azote día y noche. Si es en tu familia el conflicto, no temas abrir tu boca y decir, yo los amo, no quiero que se pierdan. Yo amo a mis hijos, no quiero que se pierdan. Amo a mi esposa, no quiero que se pierda. Yo amo a mi esposo y aunque haya un conflicto familiar, no quiero que se pierda. Si es en el trabajo, en tu área laboral, también dile, Señor, ayúdame. No quiero sentirme por ahí con esa escasez todo el tiempo, con esa opresión como una esclava israelita en tiempos del faraón, que no tenía tiempo ni para sus hijos, ni por nada, por estar produciendo para el faraón. Tú eres Dios que nos prospera, tú eres Dios que nos ayuda. Y si hay en tu vida tinieblas, vacío o desorden, acuérdate que Él dio la palabra. Y la palabra quitó las tinieblas, el vacío y el desorden. Yo voy a orar por ti. Y si tú quieres orar, únete a la oración. ¿Qué va a orar el predicador hoy? Que dé la palabra verdadera. ¿Para qué? Para quitar las tinieblas, cambiarlas en luz. ¿Para qué? Para quitar ese vacío y llenarlo con cosas hermosas de Dios. Para quitar ese desorden y poner el orden de Dios, la separación de las cosas. ¿Para qué más de esa palabra? Para que se renueve tu entendimiento y no te enfrasques más en el mismo pensamiento todo el día, las 24 horas. Sino que empieces a comprobar que Dios te ama. Que puede ser que te has equivocado, pero Él te perdona. Que Él te ayuda y te levanta. Que te está haciendo vivir esto para que no te olvides que es de Él que viene la palabra verdadera. También
para darte ese milagro que necesitas. Inesperado. ¿Quién iba a pensar que eran un pescado? Pero así lo hizo el Señor Jesús. Y tu milagro no digas cómo será, simplemente espéralo después que Él dé la palabra. Y también para que esperes siempre de Él las palabras de vida eterna. Padre nuestro, si quieres comenzar a orar, a levantar tu clamor y a decirle: aquí estoy, Señor. Mis conflictos son grandes, mis conflictos son internos, mis conflictos son externos, mis problemas son delicados conmigo mismo, conmigo misma, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi hogar, en mi economía, con mis hijos. Alguien no tema decirle: Señor, son muchos conflictos, pero di tu palabra verdadera. Tu palabra verdadera sostuvo a Daniel, aún en la fosa de los leones, aún contra el horno de fuego, aún lo sostuvo contra el mover de la muerte en ese palacio. Tu palabra verdadera. Y eso es lo que nos queda cuando la tierra estaba en vacío, cuando la tierra estaba en tinieblas y cuando la tierra estaba desordenada. Hubo dos cosas importantes: uno, el mover del Espíritu Santo de Dios, y dos, la palabra que salía de la boca del Padre. Y lo mismo es ahora. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en tu mente, y la palabra verdadera de Dios está saliendo, y la palabra verdadera de Dios te ha recordado que Él no te ha abandonado, que Él no te ha dejado, que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Solo basta que tú te dispongas para que recibas la fortaleza que el mismo Cristo te da. La palabra de Dios verdadera hoy te está diciendo que nuestro Dios Padre es el Todopoderoso, que cambia las tinieblas en luz, que nuestro Dios Padre es el Todopoderoso, que quita ese desorden y lo vuelve en orden, que nuestro Dios Padre es el Todopoderoso, que quita el vacío. Y aquí hay muchas personas, especialmente mujeres, que se sienten vacías, y te tengo que dar la palabra de Dios que el Señor hace producir allí lo que quiere hacer producir para bien. Hoy Dios te da la palabra verdadera. Hoy Dios te da la palabra verdadera de sanidad. Hay curación, hay medicina en la llaga de Cristo para aquella persona que cree que Él se ofreció y sufrió unas llagas y sufrió unas heridas. Para esa persona hay sanidad y medicina. Hay personas que tienen esa palabra verdadera: mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la palabra verdadera. Y hoy te ha traído Dios para decirte, aunque tengas un conflicto grande, inevitable muchas veces, no se te olvide que hay una palabra verdadera de Dios siempre ahí para quitar las tinieblas, siempre ahí para quitar el vacío, transformarlo. Y siempre ahí para transformar el desorden en orden. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Finalmente yo quiero que hagas algo. Esfuérzate en fe. El Señor le dijo a Pedro: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás. Esa palabra me gusta, de la boca de Dios, del Señor Jesús. Hallarás la solución. Hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y yo no quiero dejarte ir sin decirte: echa tu anzuelo de la fe. En obediencia, échalo. Porque hallarás esa respuesta. Era una respuesta muy urgida. Era una respuesta muy urgente para Pedro. Y la halló por la boca de Jesús de Nazaret. ¿Qué es eso? La palabra verdadera. Si alguien cree aquí
que Jesús de Nazaret tiene en su boca la palabra verdadera para que tú halles esa respuesta, esa bendición. Le invito tal vez a que levante sus manos, tal vez a que se arrodille o se siente o se acueste, pero que abra su boca y le diga: Señor, yo creo que por tu boca me das palabra hoy, que hallaré esa respuesta, que se hallará esa respuesta para solucionar. No voy a estar más en esas tinieblas, no voy a estar más en ese desorden, no voy a estar más en ese vacío, no lo voy a estar, porque yo creo que mi Padre tiene poder en su palabra, y su palabra ha salido para liberarme, su palabra ha salido para libertarme, su palabra ha salido para que yo haya respuesta. Mis hijos no se perderán, mis hijas no se perderán y aparecerán. Alguien que quiera unirse en fe, diga: aparecerán, así como apareció este pez, aparecerán respuestas y aparecerán milagros y aparecerán movimientos de Dios, y se verá la gloria de Dios al final, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Antes de irse a su puesto, sonría un poquito en medio de la lágrima, ¿no? En la iglesia somos contradictores. A veces sonreímos llorando, pero sonría y busque una persona al lado y dígale: yo no sé qué va a aparecer a tu vida, pero ten la seguridad que Dios va a hacer algo grande aparecer en tu vida. Ten la seguridad que Dios va a hacer aparecer algo grande en tu vida. Ten esa seguridad que Dios va a hacer aparecer algo grande en tu vida. Ten esa seguridad. Pase a su puesto, por favor. Y hay unas personas nuevas que nos visitan. Por favor,